The Amazing Spider-Man 2, la secuela del primer reinicio del trepamuros que terminó siendo la última en la saga de Andrew Garfield, debido a que tal como su primer película, tampoco tendría un buen recibimiento en crítica ni en fans, lo cual es una tristeza porque esta película representa algunas de las características de Spider-Man de la mejor forma posible. Su tan carismático sentido del humor, unos balanceos tan increíbles que te hacen sentir como si estuvieras viendo balancearse a Spidey en la vida real, la mejor relación amorosa en la historia del cine de Spider-Man, gracias a las increíbles actuaciones y a la química de Andrew Garfield y Emma Stone, pero que debido a una historia no tan bien escrita, los haters se agarrarían de ahí para desmeritar todas estas grandes cualidades que hacen a esta película increíble, cualidades que vamos a resaltar en este video para darle el amor que tanto se merece esta película, por lo que estos son los pequeños detalles que no notaste en The Amazing Spider-Man 2. 1. Analicemos el primer frame. Lo primero que vemos en la primera escena son unos engranajes, haciendo alusión al terrible acontecimiento que le pasa a Gwen al final. Y no solo eso, sino que también estos engranajes de la primera escena son el interior del reloj de Richard Parker. Esto nos da una idea general de lo que va la trama de esta película, la cual gira en gran parte en torno al tiempo, ya que esta es una problemática constante que enfrentarán los personajes de esta película. Lo vemos primero con Peter tratando de llegar a tiempo al discurso de Gwen. Y también lo vemos con Harry enfrentándose al empeoramiento de su enfermedad con el paso del tiempo. Y también con la ida de Gwen a Inglaterra. Los personajes muchas veces se sienten con prisa, como si estuvieran llegando tarde a su destino. 2. Cuando Peter habla con Gwen después del discurso de graduación, hay una escena eliminada en la que llega Flash para agradecerle a Gwen por sus tutorías, y en la que también abraza muy amigablemente a Peter. Si vieron mi video pasado de The Amazing Spider-Man 1, recordarán que en ese les dije que Flash y Peter eran amigos de la infancia, esto basado en los cómics. Lo que no les dije fue algún cómic en el que se mencionara esto, y la otra vez leyendo me topé con uno que sí lo menciona, y es en Spidey número 1. Esto no es lo único que tiene en común la versión de Andrew con el Spider-Man de este cómic, y es que también este menciona sus ganas de querer pelear con un alien, al menos una vez, tal como la versión de Andrew lo haría después en No Way Home. 3. Cuando Max y Harry se convierten por primera vez en sus contrapartes malévolas, vemos el color distintivo de sus versiones en la escena mientras obtienen sus poderes. Max es azul de Electro y Harry el verde del Duende. 4. Gwen conoce por primera vez a ambos villanos en el elevador. Lo interesante es que a Max lo conoce de su vida, mientras que a Harry de bajada. Esto coincide con lo que le pasa a Gwen al final, ya que ella llega a este lugar por Electro y es el Duende el que le da ese terrible descenso. Otra cosa que nos da un indicio de lo que pasaría después en esta escena es que Gwen se asusta al notar la presencia de Harry en el elevador, y mucha razón tenía para asustarse, ya que después este loco maldito asesino le iba a tirar a su muerte. 5. Esta película tiene unos detalles increíbles en cuanto al balanceo de Spidey que no hemos visto en ninguna otra película de Spider-Man. Uno de ellos es el repapaloteo del traje de Spidey al ir a muy alta velocidad. Este es un detalle increíble porque es muy apegado a la realidad, ya que a pesar de estar usando un traje de spandex bastante pegado, a esa velocidad no importa qué tan pegada sea la tela o el material de la ropa, ya que el viento a esa velocidad terminaría arrugando lo que sea, hasta este traje súper pegado. Y la referencia que utilizaron los efectos visuales para hacer este gran detalle fue en cómo se les arrugaba la ropa a los skydivers. Otro detalle muy cool de cuando Spidey se balancea es que la cámara asimila el repentino rebote que hace su cuerpo al extender por completo su red cuando está bajando. Estos detalles nos hacen comprender mejor los repentinos cambios de velocidades por los que pasa Spidey mientras está columpiando. 6. Un detalle increíble que vemos durante toda la película es el reflejo de lo que Peter está viendo a través de los lentes de su máscara. Todo el tiempo a través de sus lentes vemos reflejado edificios, personas y todo lo que tiene enfrente Peter. 7. Cuando Gwen va a dar su discurso es presentada así. This year's valedictorian, please welcome Gwen Stacy. Valedictorian o valedictoriano es el estudiante con las calificaciones más altas entre su clase de graduación, por lo que a este estudiante se le encarga dar el discurso de graduación. Esta costumbre solo está en los sistemas escolares de Estados Unidos, Filipinas y Canadá. Así que sí, Gwen sí tenía razón al estar segura de ser la mejor de su clase cuando lo dijo en la anterior película. You second in his class. Oh, second? Yeah. It's
8. Antes de llegar a la persecución, Spidey se impulsa hasta arriba en el aire para tener un panorama alto de las calles y ubicar la persecución fácilmente. Aquí vemos que lo hace y después de que lo ubica, solo se balancea y se impulsa cerca del suelo para llegar más rápido a la persecución. Y hablando de esta secuencia en general, definitivamente es la mejor escena de balanceo de Spider-Man que hemos visto en el cine. Y sinceramente creo que lo seguirá haciendo por mucho tiempo hasta que se estrene The Amazing Spider-Man 3 probablemente. Una de las cosas por las que creo que todos amamos a Spidey es el pensar lo divertido que debe de ser el balancearse por edificios. Y eso es todo lo que esta escena transmite. Y gracias a los gritos y ruidos de Peter vemos que está teniendo la diversión de su vida. Mi parte favorita es cuando imita el sonido de lanzatelarañas, porque o sea, ¿quién no ha hecho eso? Y el ver que hasta el mismo Spidey imita ese sonido es de las razones por las que nos sentimos tan identificados con él, ya que hace las cosas que nosotros hiciéramos con sus poderes, como imitar ese sonido como un niño. 9. Aquí le hacen homenaje a los colores originales de Electro en los cómics, no solo en el pastel, sino también en el fondo de la escena vemos sus colores en la ventana verde y en la lámpara amarilla. 10. Peter dice: Jameson pays me a fair wage. If it was 1961, he pays me a fair wage. 1961, que es el año anterior en el que Spider-Man debutó en los cómics por primera vez en 1962. 11. Sabemos que a Peter le encanta hacer referencias de la cultura pop y aquí hace una a Tiburón de Steven Spielberg. 12. Cuando Norman muere, vemos a un trabajador moviendo un contenedor criogénico. Esto era porque tenían planeado para The Amazing Spider-Man 3 preservar la cabeza de Norman Osborn para regenerarse, junto con Gwen y su padre, usando el suero de la sangre de Peter. Possibly in 3, there was this idea at one point that Spider-Man would be able to take this formula and regenerate the people in his life that had died. 13. Harry dice: He can do everything else a spider can. Haciendo referencia a la canción animada de Spider-Man de los 60s. 14. La escena en la que Peter vuelve a ver a Gwen después de mucho tiempo y cruza la calle sin mirar a los lados por estar viéndola solo a ella. Esta escena es de mis favoritas y adivinen qué. Esta escena fue idea de nada más que del mismísimo Andrew Garfield. Él fue el que dio la idea de esta escena y se la comentó a los escritores y ellos la terminaron de escribir. And I said, can we do a thing where I don't stop looking at her and then I just dodge cars and bikes? And that was you? Yeah, and I said it's the writer and he was like, great, I'm writing it in, great. Andrew dice que llegó a esta idea al estar pensando como Peter Parker. That's an amazing bit. Well, it's like you start thinking like the character. Sin duda alguna, Andrew ama y comprende a este personaje demasiado. Otros diálogos que improvisó Andrew han sido los siguientes. Who am I? I mean, who am I? I'm John Hopkins, one of the young professors at Harvard, and Crouch! Is that a knife? Is that a real knife? Yes, it's a real knife. My weakness, it's small knives. Y la trama que vemos de este niño, que es inspirado por Spidey después en la película, también fue una de las ideas de Andrew, el cual insistió demasiado para que esta trama llegara al filme, ya que al principio las escenas de Jorge, o sea el niño, iban a ser eliminadas. Otro detalle muy cool que nos da una pista que Jorge terminaría siendo influenciado por Spidey para salvar el día, es que vemos que Jorge usa los mismos Converse negros que usa Peter en la película. Buena forma de decirnos que Jorge se terminaría poniendo en los zapatos de Spidey al final. 15. Sabemos que la vestimenta de Peter algunas veces hace referencia a Espectacular Spider-Man, pero un detalle que creo que nadie había mencionado antes, ya que vi varios videos de curiosidades de la peli precisamente para no repetir los que ya han dicho y muchos saben, y ninguno de estos videos lo mencionó. Así que si después de haberte dicho el detalle te sorprendió o al menos no lo sabías, bro, asegúrate de suscribirte si no lo estás y dejar tu like para más videos de pequeños detalles, que estoy seguro que en cada video siempre escucharás algo nuevo que te sorprenderá. Y con su suscripción y su like me brindan el apoyo para poderles traer muchísimos más videos de estos. Siguiendo con el detalle, Espectacular Spider-Man no fue la única homenajeada en vestimenta, también lo fue Spider-Man The New Animated Series de 2003, la serie de MTV. Y si ese detalle ya lo hayas notado, felicidades, ya que creo que muy pocos lo hayan notado. 16. Cuando Peter va a lavar su traje, que al final no puede porque no lo deja la tía May. Segundos antes de que pasara eso, vemos el detalle de que en efecto el traje estaba bastante sucio, y lo podemos corroborar, ya que cuando Peter está metiendo sus cosas en la mochila,
mochila, si nos fijamos en la máscara podemos notar que está bastante sucia. Y si somos bastante atentos podemos saber el por qué el traje se encontraba sucio. Y es que en la escena anterior, cuando Peter sigue a Gwen, vemos que la deja de observar por irse a salvar a unas personas de un incendio en un edificio. Y en escenas más adelante, cuando Max conoce a Gwen, podemos ver en la pantalla del elevador más de cómo salvó a esas personas del incendio. Y es por eso que a Peter se le ocurre inventar esta excusa. Oh yeah, I was cleaning the chimney. En esta escena hay otro detalle muy interesante, ya que la tía May dice: y Peter le dice que sí, pero hasta ahí quedó, ya no vemos lo que pasa después con eso. Pero resulta que esta subtrama sí tenía continuidad, y una muy importante, ya que al parecer Peter decidía arreglar o al menos ver qué pasaba con el carro de la tía May por su cuenta. Y en el proceso conoce nada más ni nada menos que a Mary Jane, la cual se acaba de mudar al vecindario. Que la verdad estoy bastante agradecido de que hayan eliminado las escenas de Mary Jane, ya que yo creo que su presencia le hubiera restado mucha importancia a todo el arco de Gwen en esta película. 17. Cuando Peter se reencuentra con Harry por primera vez, vemos como Peter todo el tiempo se encuentra iluminado, tratando de mostrarle su apoyo a Harry, mientras que Harry solo se ve iluminado de los hombros para abajo, y vemos su rostro en la sombra. Esto para representar cómo se siente, ya que a diferencia de Peter, él se encuentra retraído, ya que no está seguro de las intenciones que tiene Peter. Sí, es su amigo, pero no lo ha visto en 8 años, por lo que su personaje se encuentra a la defensiva. I'm with some people. Pero una vez que Peter le demuestra que sus intenciones solo son el mostrarle su apoyo y ayuda, Harry finalmente se siente cómodo y se abre con Peter. Y en cuanto muestra su lado amistoso, da un paso y ya por fin lo vemos con el rostro iluminado, para representar que ya por fin se siente en confianza. Otro detalle que aquí me parte el corazón es que cuando Harry finalmente muestra ese lado amistoso que tanto conocía a Peter, Peter dice: como diciendo, ahí está el Harry que conozco, pero al final de la película vemos el terrible contraste de Peter esta vez diciendo: sin duda al final ese Harry que conocía ya no estaba. 18. Cuando están caminando por ese muelle, Peter dice: por diálogos como estos podemos notar que Peter sí estuvo al tanto de su mejor amigo a pesar de los años, y que a pesar de que fueron 8 años, él nunca dejó de considerarlo como su mejor amigo, cosa que él termina confirmando cuando le dice esto a Gwen. 19. Otro detalle que podemos ver de la interacción de Harry con Peter es que vemos a Peter bastante inquieto, moviéndose de lado a lado, clásico del Peter de Andrew, pero cuando después Peter lo visita como Spider-Man, lo vemos extremadamente quieto, inteligente forma de ocultar sus apariencias. 20. Cuando está en la playa tirando piedras, Harry dice: así que desde su primer reencuentro, Harry le dio un indicio a Peter de su enfermedad y cómo se quedaba sin tiempo. En el video que dejan Richard Parker y Norman Osborn, vemos el constante movimiento tembloroso de las manos de Norman. Este detalle lo vemos también varias veces con Harry. Podemos ver su mano temblando en diferentes escenas, como cuando tira las piedras con Peter. 21. Super cool transición de Peter corriendo a Spidey corriendo. Me gusta porque tuvieron el detalle de que en las dos escenas se ve corriendo de la misma forma y a la misma velocidad Peter, ya que en la siguiente escena Spidey pudo haber estado corriendo mucho más rápido, pero no, tuvieron el detalle de ponerlo corriendo a la misma velocidad que la toma anterior, lo cual es increíble porque conecta perfecto justo con lo que le acaba de decir Gwen en esa escena. You're Spider-Man, but I love that. But I love Peter Parker more. Y que justo después de ese diálogo nos enseñen esta transición de Peter a Spider-Man, se siente que embona perfecto con la razón que acabamos de ver por la cual tuvieron una ruptura estos dos, la cual era que no podían estar juntos debido a que Peter podía poner a Gwen en peligro por su deber de Spider-Man. Y después de eso vemos un montaje de Spidey salvando personas y deteniendo crímenes bastante cool. Me encanta la continuidad de la escena, ya que en pocos segundos nos cuentan una mini historia. Al parecer Peter en una de sus aventuras tuvo que meterse al agua tan profundo que hasta se le metieron unas algas en el traje, por lo cual obviamente por la temperatura del agua terminaría agarrando un resfriado. Y en la siguiente escena lo vemos en la sección de resfriados y alivios de gripe. Y después detiene al ladrón de la tienda. Bro, básicamente si no se hubiera enfermado a este pobre güey lo hubieran asaltado, el cual me cayó muy bien ya que también hace el sonidito de lanzatelarañas. 22. La dinámica que le propone Peter a Gwen cuando ella le dice que es tiempo de volver a ser amigos. Gracias a esta dinámica vemos lo bien que se complementan estos dos, ya que sus interacciones, o sea las reglas que proponen, todas se les ocurren al momento mientras la plática va fluyendo. My laugh is off the table. You gotta figure out a more annoying laugh.
Still adorable. Lo mejor de todo es que no solo propone Peter, sino también Gwen, y es por eso que digo que los dos se complementan y tienen tan buena química. Uno propone algo a la conversación y el otro aporta algo más. Don't tell me that I look amazing with your big brown doe eyes. La regla que propone Gwen también se le ocurre por algo que pasó en esos momentos, ya que eso fue lo primero que hizo Peter al saludarla cuando llegó al lugar. Hi. You look amazing. Así que Gwen por eso reaccionó de esta manera, diciéndole eso le hacía más difícil todo este proceso. En esta misma escena vemos otro detalle increíble, y es que la película varias veces te trata de reflejar mediante la música lo que pasa dentro de la mente de los personajes. Lo vemos justo aquí. En cuanto Gwen le menciona a Peter que se iría a Inglaterra, presten atención a lo que pasa con la música romántica de fondo. I'm moving to England. Se detiene, arruinando ese momento romántico en el que se sentía Peter. I got completely addicted to this place that has Korean meatballs. Have you been there? Oh, that place on 6. I know. You love it there. How do you know that? Peter se delata con Gwen y podemos ver en su cara la reacción de "y ya la cagué valiendo verga" al darse cuenta que Gwen lo acaba de descubrir. 23. Cuando Electro se despierta con sus nuevos poderes, vemos parpadeando todas las luces de su entorno. Esto porque es él recién acostumbrándose a sus poderes, y luego lo vemos caminando con dirección a Times Square. Y al igual que en la escena anterior, las luces de los carros empiezan a parpadear, esto porque todavía no termina de acostumbrarse a sus poderes, pero al llegar a Times Square vemos que ninguna pantalla alrededor está parpadeando o glitcheándose, quizá porque en ese momento ya se haya acostumbrado bien a la sensación de sus poderes, o porque quizá ya se había recargado un poco con la luz de hace rato. Pero en cuanto empieza a usar sus poderes para absorber más electricidad, ya vemos las pantallas glitcheándose. Luego vuelve a dejar de usar sus poderes y ya no están parpadeando de nuevo. Pero cuando el oficial lo amenaza y le apunta, podemos ver un pequeño glitch en la pantalla detrás de Electro. Gran detalle para mostrar que a pesar de no usar sus poderes, al sentirse intimidado, Electro también puede alterar la electricidad de su alrededor. Y cuando usa su poder bien contra el carro, ahora sí podemos ver bien todas las pantallas completamente alteradas. La continuidad de cómo afectaba las luces del entorno de Electro al acostumbrarse a sus poderes simplemente fue un detalle bastante brutal por parte del equipo de producción y efectos visuales. 24. Una de las palabras que más usa el Peter de Andrew es "ey", y gran detalle porque Andrew lo mantuvo en sus dos películas y lo vemos varias veces decirlo. Tenemos un "ey" de "ey, ya llegué a la casa". Hey. I'm making spaghetti and meatballs. Otro "ey" de "ey, ya llegué, perdón por llegar tarde". Hey. 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 Sorry. Un "ey" triste. What is that? Hey. Un "ey" de "ey, volví a ver a mi amigo después de 8 años". Hey, Harry. Un "ey" de "ey, tengo mucho que no te veo, eres el amor de mi vida". Hey. Oh, hey. Otro "ey" de "señor, no le entendí nada, no hablo chino, así que le diré jejeje". Oh, hey. 25. Vemos a Electro despertarse con sus nuevos poderes y en la siguiente escena retoman la salida de Gwen y Peter de donde la habíamos dejado. Y al iniciar la escena podemos ver todo el fondo azul, quizá una pista para decirnos que Electro está más cerca que nunca para llegar, ya que en la siguiente escena después de esta es cuando vemos su primer encuentro con Peter. La primera vez que llaman a Max por el nombre de Electro lo dice una persona que se encontraba en la multitud de Times Square. No solamente le dice Electro, sino también le agrega el Dummy. Curiosamente, esta no es la única vez que se le llamó Dummy a Electro. La primera persona que lo hizo fue su mamá en una escena eliminada. You want to say to me on my special day? The same thing I tell you every day. You're a dummy. Así que tal vez por eso Max asoció el nombre de Electro consigo mismo tan rápido, ya que así es como le decía a su mamá. 26. Aquí podemos ver a Electro embistiéndose contra Spidey y también vemos a Peter esquivándolo por casi nada. 27. Analicemos esta escena ya que me encanta cómo Peter maneja la situación de la mejor forma posible. Y no solo eso, sino de la forma más cool. Yo, Sparkles. Hey, how you doing? It's you? Yeah, I know it's me. Who are you? Bro, sus respuestas son la definición de cool. Y no solo eso, sino también su expresión corporal. Es buenísima, bastante relajada y confiada saludando a Max, pero también con una pose expectante, un poco a la defensiva ya que no sabe quién es. Pero una vez que Electro le recuerda que es el de los planos, Peter deja la pose desafiante e inmediatamente se relaja y se sienta. Y después se acerca súper amigable. No cabe duda que Andrew es un gran actor que a pesar de estar en traje completo y no ver su expresión facial, su movimiento corporal nos
nos expresa toda su personalidad. Y como les digo, Peter manejó la situación de la mejor manera que pudo, ya que él ya había convencido a Max de ir a platicar a un lugar más tranquilo, pero la situación terminó quedando fuera de sus manos por el francotirador que termina disparando a Max y provocándolo. Y recuerdan lo que les dije, que la música de la película a veces nos dice lo que piensan los personajes. Aquí también lo vemos con Electro, pero de una forma mucho más notoria. Cuando le disparan con el francotirador, el tema de Electro literalmente nos dice lo que está pasando por su cabeza. Esto obviamente va referido a Spidey, ya que Peter ya lo había convencido de ayudarlo, pero inmediatamente después le disparan, por lo que Max piensa que Spidey le mintió, cosa que escuchamos en el tema de fondo y que después lo termina diciendo el mismo Electro. Y otro detalle increíble, la música es básicamente lo que está pasando por la cabeza de Max en esos momentos, y está tan metido en su mundo y pensando estas cosas que por eso no le presta nada de atención a Peter que vemos por las pantallas, que de hecho está tratando de calmarlo, pero Max ya está tan cegado por sus pensamientos de ira que ni siquiera se escucha lo que dice Peter. Hasta que por fin ya le presta atención a Peter y escuchamos a Peter decir: Stay with me, Max. Es increíble lo bien que Peter está leyendo a Max, ya que sabe que en este momento se lo está llevando el coraje y la ira, por lo que su elección de palabras fue muy bien acertada para ese momento, pero que sin embargo aún así no fue suficiente. 28. Cuando el Dr. Kafka va a experimentar con Electro, escuchamos On the Beautiful Blue Danube. Esta canción es famosamente utilizada para manifestar los grandes saltos de la humanidad en la ciencia, en películas como Una Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick. 29. Cuando Peter hace la investigación de sus padres en la pared de su cuarto, escuchamos Gone 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 de Philip Phillips. Y escuchen esta parte de la canción en específico. Esto se traduce como te seguiré amando mucho después de que te hayas ido. En serio, esta película nos dice de varias formas que Gwen morirá, con esta notita de Peter bastante explícita escribiendo te tengo que perder a ti también, más esa canción de fondo, luego el discurso de Gwen cuando la asusta Harry, luego su vestimenta igual a los cómics de cuando muere. Ya nomás faltó que Gwen lo dijera, la verga. What makes life valuable is that it doesn't last forever. What makes it precious is that it ends. Y por eso me voy a morir al final de la película, la chingada. 30. Analicemos esta escena ya que esconde unos detalles increíbles. Si vieron mi primer video de The Amazing Spider-Man, en ese dije que el Peter de Andrew es bastante afectivo con las personas que quiere y es demasiado bueno expresándose sentimentalmente, y este detalle en esta escena lo resalta. Vemos a la tía May descubriendo la investigación de Peter y es cuando Peter la confronta para que le diga la verdad de sus padres. Y quiero resaltar el detalle de cómo Peter convence a la tía May de que le diga la verdad, ya que ella no quería decírsela porque aparte de que la verdad lastimaría a Peter, ella se sentía menospreciada en comparación con los padres de Peter. I was the one who wiped your nose, made you brush your teeth and do your homework. Me, your stupid, non-scientific aunt. And you're dreaming about your perfect father who was never here. Peter nota esta preocupación de la tía May de no ser suficiente y no duda en aclararle que es más que suficiente. You're enough. You're more than enough. That's not what it's about. Don't get that twisted. No solo eso, sino le responde con cosas que ella ya había dicho. You're my boy. I'm your boy. Peter notó que la tía May al decir estas cosas, ella necesitaba escucharlas, porque a pesar de que hay veces que uno sabe las cosas en el interior, As far as I'm concerned, you're my boy. también de vez en cuando necesitas escucharlo de parte de alguien más. I'm your boy. Lo mismo pasa cuando en No Way Home el Peter de Tobey le dijo a Andrew que era amazing. You are amazing. Thank you, yeah, thanks. Will you say it? No, I kind of needed to hear that. Thank you. Y sin duda Andrew en ese momento necesitaba escuchar eso, así como la tía May necesitaba escuchar esto en estos momentos. Y una vez que Peter le dice todo eso, la tía May se siente aliviada y le dice la verdad, la cual eran puras mentiras de Oscorp de que su padre había escapado con la investigación porque mucha gente le daría mucho dinero por ella, así que había huido por el dinero. Peter claramente no puede creer esto por lo que dice. It doesn't make any sense. Y la tía May le responde con esta indirecta hacia él. Maybe everyone has a part of themselves they hide, even from the people they love.
Aquí definitivamente nos confirman que la tía May sabe que Peter es Spider-Man, ya que en cada escena que sale en esta segunda película le da una indirecta a Peter de que es Spider-Man, aunque esta no fue la primera escena en la que lo hace, la primera fue esta. Y incluso antes de esa escena, la película nos da otra pista aquí, ya que nos enseñan que la tía May nota el movimiento de la lámpara del techo de Peter que él mismo había movido segundos antes al caer a su cama. Y también lo vemos al final cuando Peter se da un tiempo de su deber y la tía May se lo recuerda. Too bad about that spider guy. Too bad he's disappeared. Seems like everybody really needs him. Este es un paralelismo que vemos en la primera película, la diferencia es que esta vez la tía May ya deducía por completo la identidad secreta de Peter, a diferencia de esta escena que apenas lo hilaba. Y hablaré más de esta escena a detalle, pero más adelante ya que lleguemos a esa parte. Después de que la tía May le dice la verdad entre comillas de sus padres a Peter, Peter va en busca de Gwen para contarle lo último que ha pasado con él. My dad, my mom, everything I thought about them, lies. Miss Stacy, should I take you upstairs? Y cuando Peter por fin se pregunta dónde están o qué hace Gwen ahí, Last interview for Oxford. la toma se abre y nos muestra un plano mucho más abierto con la palabra de Oxford en todos lados. Con esto nos muestran lo metido que estaba Peter en su mundo, ya que a pesar de estar la palabra Oxford en todos lados, nunca se dio cuenta de dónde estaban por estar pensando en sus cosas. Y hay otro detalle aquí que este definitivamente es mi detalle favorito de la película. La importancia de la coordinación del diálogo con el ángulo de cámara se demuestra aquí, cuando Gwen dice: Maybe we're on different paths right now. El ángulo está en Peter porque la película quiere que veas lo mucho que le afectó ese comentario. Se nota que este comentario lo abatió. Peter de por sí ya estaba decaído por haber escuchado lo de sus padres y lo de Harry, y ahora por si todavía no era suficiente, le viene el recordatorio de que el amor de su vida se irá a Inglaterra. Esta gota fue la que derramó el vaso y en la siguiente escena es cuando lo vemos quitar bastante molesto la investigación de sus padres y desquitándose lanzando la calculadora. Y siguiendo con el detalle, después cuando Peter y Gwen están arriba del puente, Peter le dice: No offense, but you're wrong. You're wrong about us being on different paths. We're not on different paths. You're my path. And you're always gonna be my path. Respondiéndole eso que en su conversación pasada ella le dijo, y que Peter le haya respondido esto después en el puente nos muestra lo mucho que lo dejó pensando en ese momento con ese simple comentario. 31. Cuando Spidey va por Electro hacia la batalla final, vemos que Peter trepa su propia red para ir mucho más rápido. Este movimiento también lo podemos ver en el balanceo del juego de Ultimate Spider-Man. 32. En esta escena vemos a Electro meterse en este lugar y al final vemos como con un rayito cierra la tapa como si le estuviera cerrando con un dedo. 33. En el cómic de The Amazing Spider-Man 121, que es el cómic en el que se muere Gwen, cuando Peter alcanza a Gwen con su red, él piensa que está viva, y es hasta que se acerca a ella cuando se da cuenta que no. Sin embargo, en la película Peter no parece estar seguro de lo que pasó, ya que no hace ningún ruido después de que ve a Gwen detenerse, y nunca se ve cantar victoria de haberla salvado, y hasta lo vemos aproximarse a ella con miedo por saber que tal vez no la salvó. Pero en el cómic, Peter sí se sentía seguro de haber salvado a Gwen. También cuando Gwen muere, el tiempo transcurrido que lleva la película es de 2 horas con 1 minuto y 21 segundos. Y las manecillas del reloj, después de desplomarse los engranajes de la torre, quedan también marcando la hora de 1 hora con 21 minutos. Y otro detalle que no es tanto de la película sino más mío, y por el cual me siento bastante conectado a la peli, es que mi cumpleaños es el 21 de enero. Así que ahí tienen otro 1/21 metido en la lista. 34. Se me hace bastante triste como Peter le habla con su clásico "Hey", pero no responde. Hey. La actuación de Andrew se siente realmente devastadora. Peter se siente tan asustado de perderla que hasta lo podemos ver en el temblor de sus manos. 35. Sabemos que al Peter de Andrew le tiran demasiado por ser el Peter que no pudo salvar a su novia, y le tiran en forma de memes o cuando lo comparan con los otros dos Spider-Man. Pero esta película se siente como si todo lo que pasó ya estaba predestinado a pasar. ¿A qué quiero llegar? Estaba destinado a que Gwen muriera, y no importa que tanto lo hubiera intentado evitar el Peter de Andrew, eventualmente iba a terminar pasando porque así estaba escrito. Solo recuerden que el primer frame de la película ya nos daba el mayor indicio de lo que definiría esta película y por cómo muchos la conocerían, como la película en la que murió Gwen Stacy. Y después de saber que el multiverso de Marvel es una realidad, veo las historias de los personajes de una manera diferente, ya que sea lo que sea que pase en la historia, terminará siguiendo estas reglas multiversales de que todo es lo mismo, pero a la vez un poco diferente. Por ejemplo, esta escena de No Way Home describe perfecto lo que les quiero decir. She told me that with great power comes great responsibility. What? How do you know that? Uncle Ben said it.
The day he died. Los tres se dan cuenta que al escuchar esas palabras de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, era algo esencial que tenían que escuchar en algún momento de su vida para dejar una marca, una enseñanza, un aprendizaje, ya fuera unas simples palabras que los marcaría de alguna forma o un terrible acontecimiento. Y cada uno tiene que pasar por estos momentos y, como les digo, pasan por lo mismo pero un poco diferente. Cada uno recibió estas palabras pero cada uno de una forma diferente, y cada uno tuvo una pérdida muy grande pero cada uno perdió a una persona diferente. Cada uno sufrió mucho pero cada uno manejó su dolor de una forma diferente, por lo que el Peter de Tobey es el Peter del multiverso que perdió a su amigo y al final pudo quedarse con Mary Jane. El Peter de Tom es el Peter del multiverso que era el discípulo de Tony y perdió a la tía May pero mantuvo su camino y se levantó más fuerte que nunca. Y el Peter de Andrew es el Peter del multiverso que desafortunadamente le tocó perder a su novia y el cual se terminaría desviando de su camino, como él lo decía desde el principio. It makes me not able to live with myself. I got rageful. I got bitter. Y Peter realmente trató de evitar esto lo más que pudo. Cortó con Gwen para ya no estar con ella, pero ella fue la que lo llamó para volver a ser amigos. E incluso al final, él la había dejado atascada en el carro para que no lo siguiera la batalla con Electro. Y bro, cómo batalló con Harry al final. Esta escena es súper épica. Harry se la puso súper difícil a Peter aquí. Literalmente Peter hizo de todo para poder defenderla. Usó hasta la cabeza y sus pies para tratar de detenerlo. Pero al final, esto era inevitable. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que no fue su culpa, hermano, déjenlo en paz. Peter pierde a Gwen y deja su deber de Spider-Man por unos meses, y es cuando la tía May le dice esto. Too bad about that spider guy. Too bad he's disappeared. Seems like everybody really needs him. Peter se levanta de la nada y la tía May le pregunta esto. Where you going? I'm not sure. Peter, where you going? I don't know. Peter realmente no sabe a dónde ir, se encuentra sin rumbo ya que acaba de perder su camino. O sea, Gwen. Recuerdo que cuando salí del cine después de ver esta película sentí un vacío por no poder saber si mi Spider-Man favorito iba a poder seguir adelante con su vida, un vacío por no saber si él iba a seguir bien, y pobre de mí yo de 14 años porque iba a tener que esperar 7 años para poder volver a verlo y saber si estaba bien, y si sí había podido seguir adelante. Y en serio bros, verlo en No Way Home después de tantos años queriendo saber si seguía con ese carismático sentido del humor, fue algo que me ayudó a poder ver esta película sin sentirme tan triste al final. Y el saber que Peter luego conocería a sus hermanos y se daría cuenta que en realidad no está solo es algo que me da paz. Y ver que seguía con esa actitud alegre y ese cariño por los demás I love you guys. es algo que me alivió la herida que me dejó este final. Y por si se preguntaban cuál fue mi reacción cuando lo vi saltar ese portal por primera vez, me parecía irreal. Mis ojos lo veían pero no lo podían creer. Me salieron unas lágrimas y creo que mi vida es mucho más feliz desde entonces. Bueno bros, eso ha sido todo el video. Muchas gracias por todos los que esperaron el video. Espero les haya gustado y haya valido la pena la espera. Y si les gustó déjenme su like y suscríbanse si no lo han hecho, que se vienen los siguientes pequeños detalles de la saga de Tom y luego la de Tobey. Gracias por ver este video hasta el final y sin más que decir, Stinson fuera. Chao. No manches, 30 minutos de video. Eso sí que son demasiadas horas de edición, neta. Que sí me cansé editando esto y hasta me dolía la espalda. ¿Quieres que te la truene?